Lectio Divina, domingo 5 de abril del 2026. Ver en la noche y creer por el amor. Estamos iniciando nuestro domingo de Pascua. Gloria a Dios que ha resucitado en medio de nosotros. El evangelio de este domingo es Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy tu luz resplandece en nosotros, fuente de vida, de gozo. Danos tu espíritu de amor y de verdad, para que, como María Magdalena, Pedro y Juan, sepamos también nosotros descubrir e interpretar a la luz de la palabra los signos de tu vida divina. Presente en nuestro mundo, acógenos con la fe para vivir siempre en el gozo de tu presencia junto a nosotros, aun cuando todo parezca rodeado de tinieblas, de tristeza y de mal. Una clave para leer nuestro Evangelio. Para el evangelista San Juan, la resurrección de Jesús es el momento decisivo del proceso de la glorificación, con un nexo indisoluble con la primera fase de tal glorificación, a saber, con la pasión y la muerte. El acontecimiento de la resurrección no se describe con las formas espectaculares y apocalípticas de los evangelios sinópticos. Para Juan, la vida del resucitado es una realidad que se impone sin ruido y se realiza en el silencio, en la potencia discreta e irresistible del Espíritu. El hecho de la fe de los discípulos se anuncia cuando todavía estaba oscuro, y se inicia mediante la visión de los signos materiales que los remiten a la palabra de Dios. Jesús es el gran protagonista de la narración, pero no aparece ya como persona. Vamos al texto. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más adelante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro. Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Vamos a hacer un poco de poder dividir el texto. Tenemos una pequeña introducción en un hecho previo que nos delinea la situación. La reacción de María y el primer anuncio del hecho apenas descubierto. Después, la reacción inmediata de los discípulos y la relación que transcurre entre ellos. La constatación del hecho anunciado por María, la fe del otro discípulo y su relación con la Sagrada Escritura. Vamos a un espacio de silencio interno y también externo, para abrir nuestro corazón y dar lugar dentro de mí a la palabra de Dios. Volvamos a leer lentamente todo el pasaje, cada quien en su misal. También estoy yo en ese jardín, en el sepulcro vacío que está delante de mis ojos. Dejo que suenen en mí las palabras de María Magdalena. ¿Corro yo también con ella, como Pedro y el otro discípulo? Me dejo sumergir en el estupor gozoso de la fe en Jesús resucitado, aunque como ellos no lo veo con mis ojos de carne.
la palabra que se nos da. De madrugada, cuando estaba oscuro, habla de un modo diverso, pero de ambos se deduce que se trata de las primerísimas horas de la mañana, cuando la luz todavía es tenue y pálida. Quizá Juan subraya la falta de luz para poner de relieve el contraste simbólico entre tinieblas, falta de fe y de luz, acogida del Evangelio de la Resurrección. Ve la piedra que se ha quitado del sepulcro. En la palabra griega es algo genérico. La piedra estaba quitada o estaba movida o estaba removida. Pero el verbo quitar nos remite a donde el Bautista señala a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Quiere quizás el evangelista llamar la atención de que esta piedra quitada, arrojada lejos del sepulcro, es signo material de que la muerte y el pecado han sido quitados de la resurrección de Jesús. Echa a correr y llega Simón Pedro y el otro discípulo. La Magdalena corre a ellos que comparten con ella el amor por Jesús y el sufrimiento por su muerte atroz, aumentada ahora con este descubrimiento. Se llega a ellos quizá porque eran los únicos que no habían huido con otros y estaban en contacto entre ellos. Quiere al menos compartir con ellos el último dolor por el ultraje hecho al cadáver. Notamos cómo Pedro y el discípulo amado y la Magdalena se caracterizan por este amor tan especial que los une a Jesús. Es precisamente el amor, especialmente si es renovado, el que los vuelve capaces de intuir la presencia de la persona amada. Se han llevado del sepulcro al Señor. Estas palabras que se repiten también a continuación en los versículos 15 y 16 revelan que María teme uno de los robos de cadáveres que sucedían a menudo en esa época, de tal manera que obligó al emperador romano a dictar severos decretos para acabar con este fenómeno. A esta posibilidad recurren Mateo 28, 11, 15, los jefes de los sacerdotes para difundir el descrédito sobre el acontecimiento de la resurrección y ocasionalmente justificar la falta de intervención de los soldados puestos de guardia en el sepulcro. Los lienzos en el suelo y el sudario plegado en un lugar aparte. Ya el otro discípulo, sin siquiera entrar, había visto algo. Pedro, pasando a la entrada del sepulcro, descubre la prueba de que no había ningún robo de cadáver, ningún ladrón había perdido el tiempo en desvendar el cadáver. Extender ordenadamente los lienzos y las fajas por tierra pudiera haber sido traducido mejor por extendidas o colgadas en el suelo. Y el plegar aparte el sudario, es decir, haberlo doblado, la operación se hubiera complicado por el hecho que los óleos con los que había sido ungido aquel cuerpo, especialmente la mirra, operaban como un pegamento, haciendo que se adhiriera perfecta y seguramente al lienzo al cuerpo, como sucedía con las momias. A diferencia de Lázaro, por tanto, Cristo ha resucitado, abandonado todos los arreos funerarios. Los comentadores antiguos nos hacen notar que de hecho Lázaro guardaría sus vendas para la definitiva sepultura, mientras que Cristo no tenía ya más necesidad de ellas, no debiendo ya jamás morir. No habían comprendido todavía la Escritura. Se refiere evidentemente a todos los otros discípulos, también para aquellos que habían vivido junto a Jesús. Por tanto, ha sido difícil creer en Él, y para ellos como para nosotros.
La única puerta que nos permite pasar el dintel de la fe auténtica es el conocimiento de la Escritura, a la luz de los hechos de la resurrección. Si quieres algunas preguntas para seguir caminando en esta reflexión, podemos ver qué quiere decir para ti creer en Jesús resucitado. Qué difícil es, qué dificultades encontramos. ¿La resurrección es solo propia de Jesús o es verdaderamente el fruto de nuestra fe? ¿En qué personas, en qué realidades encontramos hoy la misma alianza de amor y la misma común unión fundada en Jesús, así como vemos la relación de Pedro, el otro discípulo, y de María Magdalena? Vamos a hacer nuestra oración final. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso a la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua, primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en su victoria santa.